Ok, bueno, pues ya estamos en vivo en Facebook Live. Aquí ya también se empiezan a conectar algunas personas. Y hoy vamos a hablar de un tema que es súper interesante, que es el peso emocional. Muchas veces relacionamos el tema del peso emocional solamente con el sobrepeso. Sin embargo, el peso emocional tiene muchas implicaciones, ¿no? También puede llevarte a diferentes metáforas, ¿no? Y parte de esto es lo que les voy a platicar el día de hoy, ¿no? Pero también esta parte de llevar ese peso emocional no solamente te puede hacer ganar peso, también te puede llevar a querer desaparecer. Y ese es como un tema que normalmente no tomamos en cuenta. Y también es algo que repercute en nuestra salud, ¿no? En nuestra salud tanto física como emocional. Y eso muchas veces no lo tomamos en cuenta. ¿Qué pasa con las emociones? Que muchas veces, ay, espérenme, déjenme cerrar aquí micrófonos. Em, Cuando no tomamos en cuenta nuestras emociones, em, literal nos las empezamos a comer, ¿no? Y por eso es que hablamos de un peso emocional, ¿no? ¿Qué pasa con este peso emocional? Muchas veces tenemos diferentes creencias, ¿no? Acerca de lo que debemos de hacer y de lo que es correcto o no es correcto. Por ejemplo, ahorita tenía yo una discusión con unas amigas porque en la escuela están molestando a mi hija, ¿no? O hubo un tema con una niña pequeña, ¿no? Y entonces yo la veía que estaba discutiendo, ¿no? Ella se ponía aquí a hacer sus diálogos, como discutiendo con la niña y diciéndole a la niña, yo me imagino lo que ella le contestaría y quizá no se estaba como atreviendo a hacerlo, ¿no? Entonces ahí entramos en un tema súper interesante porque tenía como los dos bandos, ¿no? El bando que dice, no, es que tienes que enseñarle a poner límites, ¿no? Y no que pasen por encima de ella. Y el otro que me dice, no, pero es que siempre ese tipo de comportamientos son el reflejo de los padres, ¿no? De los problemas que puede haber en casa y entonces la niña está desbocando y sacando toda su frustración de alguna manera en la escuela. Sí, o sea, eso lo sabemos, que muchas veces eso es consecuencia de, sin embargo, cuando tú no procesas todas esas emociones, empiezas a tragarte eso, ¿no? O sea, literal y metafórico. Te empiezas a quedar con todo ese peso emocional y el cuerpo lo va a canalizar de diferentes maneras. Ahí es cuando empezamos a hablar un poco de las heridas de la infancia y que muchas veces con diferentes autores y en diferentes temas te dice, y es súper interesante, cómo nuestro cuerpo empieza a tomar una forma distinta de acuerdo al tipo de herida que tú tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la herida ahorita les voy a decir, para que no me vaya yo perdiendo de las heridas. Ujú. La herida de la injusticia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la herida de la injusticia lo que nos dice es, te empieza a generar un cuerpo de rigidez, ¿no? Y entonces son las personas que muchas veces podemos identificar cómo físicamente, o sea, toda la parte del cuerpo empieza a estar como rígido, duro, y son las personas que tienen como a sacar el pecho, ¿no? El tronco, tanto en mujeres como en hombres. Entonces, tú empiezas a ver en el cuerpo esa manifestación de esa rigidez, de esa herida de injusticia. Ajá. Y, por ejemplo, tenemos el físico del controlador, ¿no? Que está muy identificado con esta parte de el masoquista, no, no es el masoquista, los que sería el sado, no, déjame ver, se me fue la palabra, porque el masoquista es el que sufre. Bueno, el que hace sufrir. Ahorita me acuerdo de la palabra. Ajá. Entonces, ¿qué son? Normalmente son cuerpos mucho más atléticos, ¿no? Estos son los clásicos que podríamos decir buleadores, ¿no? Empiezan a desarrollar un físico de controlador, ¿no? Y entonces podemos ver cómo eso también determina la forma de nuestro cuerpo. Entonces, pero esa persona no se forma de la nada, ¿no? Y que tiene que ver como con esto que les estaba contando, ¿no? De alguna manera todo lo que vivimos nos lleva a tomar ciertos comportamientos y literal aprendemos
sobrevivir en la vida. Entonces, estos parámetros de supervivencia son los que nos llevan a tener estas diferentes formas de cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el que tiene que mostrarse fuerte, el que tiene que mostrarse duro, el que tiene que provocar miedo, ¿no? Son normalmente las personas que han sido traicionadas, ¿no? Es como demostrar, a mí no me vas a volver a hacer nada, ¿no? Y entonces el cuerpo, con esa memoria celular que tiene, empieza a tomar esa forma. Entonces, por eso es que es tan interesante ver en terapia como cuando nosotros empezamos a sanar esas heridas, el cuerpo literal empieza a cambiar. Y entonces empezamos a ver formas diferentes que nuestro cuerpo empieza a tomar. ¿Ok? El físico del masoquista, este sí es el que sufre. Ahorita me acuerdo cómo se llama el otro, que está, incluso se puso como muy de moda este término. Ay, ahorita me acuerdo, si alguien se acuerda de la palabra, eh, ahorita me tengo que acordar. Ok, entonces, bueno, ¿cuál es el físico del masoquista? El masoquista normalmente empieza a tener un cuerpo grande en la parte de arriba y de las caderas hacia los glúteos, hacia las piernas, empieza a tener porfa, los que vayan entrando, si me silencian sus micrófonos. No puedo cerrar este micrófono. Ya, ok. Entonces, empieza a tomar un cuerpo grande en la parte superior y de la cadera hacia abajo son los cuerpos flaquitos, chiquitos, ¿no? O sea, muy delgados, ¿no? Un cuerpo completamente desproporcional. ¿Por qué? Porque en esta herida, o sea, lo que buscas es necesito defenderme, ¿no? Necesito defenderme de ese sufrimiento o de que me maltraten. Y entonces empiezo a desarrollar este tipo de cuerpo. Entonces, si se fijan, o sea, el cuerpo habla acerca de esos patrones que no hemos sanado o de esas vivencias que vamos manifestando. Y no necesariamente tiene que ver con acumular peso, también tiene que ver muchas veces con esto de una falta de peso, ¿no? Y, por ejemplo, el físico de una persona dependiente que normalmente tiene esta parte de la herida del abandono, son los cuerpos que tienden a estar jorobados, ¿no? Que tienen a estar cabizbajos, ¿no? Y son cuerpos que tienden a ser normalmente como más delgados, pero flácidos. O sea, se ven así todos, diríamos, como sueltos, ajá, y es justo por eso, ¿no? Porque hay esa sensación de baja autoestima, de menosprecio, ¿no? Y entonces, esa es la forma que adopta el cuerpo, ¿no? La herida del rechazo, ¿no? Y aquí son los cuerpos que son como muy delgados, ¿no? Entonces, en cuerpos delgados, brazos delgados, piernas delgadas, cuerpos como muy cuadrados, y es justo esto, cuadrados pero delgados, ¿no? O sea, completamente como espaguetis, como unos diríamos. Ajá, y es justo esto, ¿no? O sea, esta herida del rechazo que se ve manifestada en cómo se ve ese cuerpo. Entonces, ahí es como el primer parámetro que tenemos que tomar en cuenta. Este peso emocional que nosotros podemos tener consecuencia de diferentes vivencias en nuestra vida nos lleva a desarrollar diferentes tipos de cuerpo. Ajá, y nos lleva a acumular peso o a quitar peso de diferentes zonas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando realmente nos metemos a trabajar estas heridas, estas, esto que vivimos, ¿no? En diferentes aspectos de nuestra vida que de alguna manera nos marcó, ¿no? A nivel emocional, pues de alguna manera lo que hacemos es podemos modificar la estructura de nuestro cuerpo, pero también podemos modificar los hábitos que nosotros desarrollamos a nivel alimenticio, porque esa es otra cosa. Este es un tema que da para muchísimo,
del cual podríamos estar hablando durante semanas, ¿no? Tanto desde la parte energética, desde la parte emocional, desde la parte física, ¿no? Porque al final genera un desequilibrio también en el cuerpo. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita un poco más a lo emocional. ¿Por qué inicié con esta parte de las heridas de la infancia, ¿no? Que son el rechazo, la traición y todo esto, ¿no? Porque de alguna manera cuando nosotros vivimos estas experiencias, empezamos a desarrollar una metáfora acerca de la vida, ¿no? O sea, nosotros desarrollamos una forma en la que empezamos a ver la vida y eso se empieza a manifestar con mayor frecuencia y entonces reafirmamos que la vida es de esa manera. Y eso como consecuencia que nos lleva a desarrollar una creencia y por lo tanto empezamos a vivir la vida desde esa manera, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros lo trabajamos en terapia es súper interesante porque, por ejemplo, justo esta semana tuve el caso de una persona que tiene un problema de peso, ¿no? De sobrepeso en este caso, y esta persona venía a terapia no exactamente por eso, era como secundario lo del sobrepeso, pero tenía el tema de que no puede salir a la calle porque se siente, no se siente rechazado, se sentía que en cualquier momento lo podían atacar. Ese era su tema, ¿no? Siento que me pueden atacar, eh, tengo problemas de baja autoestima, me siento paralizado, o sea, todas las cosas que inicio no las puedo terminar y estar con muchas personas me genera conflicto porque siento que en cualquier momento las personas me pueden atacar. Ujú. Entonces, cuando iniciamos su terapia, ¿no? Y empezamos a sacar como esta metáfora, bueno, que en dónde está esa sensación, qué emoción te genera, ¿no? Y empezamos a investigar un poco más qué es. Bueno, llegamos a la conclusión de que era un miedo, ¿no? Miedo a ser atacado, ¿no? A que algo malo le pueda hacer a alguien, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entrar en ese proceso terapéutico, llega a una memoria, ¿no? En donde eh, se ve de pequeño, ¿no? Y mamá le dice que él puede hacer con él lo que quiera, absolutamente lo que quiera, incluso quitarle la vida. Ujú. Entonces, imagínense lo fuerte que puede ser eso para una persona de 4 años o 5, ¿no? Entonces, cuando él recibe esta, yo le pregunto, ¿y cómo se ve ese niño ante eso que le dice mamá, ¿no? Y entonces me dice, bueno, se ve como hecho bolita, ¿no? O sea, tiene esa posición de bolita porque se está defendiendo de que no lo ataque. Ujú. Ok, y entonces yo le digo, bueno, y si tiene que ser bolita para que no lo ataquen, entonces, ¿qué forma va a tomar su cuerpo? ¿No? Y el cuerpo de alguien que necesita protegerse. Entonces, obviamente, su respuesta es el de una bola, ¿no? ¿Y cómo es tu cuerpo en este momento? Y dice justo eso, es como una bola. Entonces, ahí es cuando empezamos a encontrar el origen, ¿no? Y aquí es donde nos damos cuenta cómo el inconsciente trabaja a base de metáforas. ¿Y a qué voy con todo esto? El sobrepeso, ¿no? O la forma que toma nuestro cuerpo es valioso desde esa programación del inconsciente. Su cuerpo no está buscando hacerle daño al tener sobrepeso. Su cuerpo no está buscando boicotearlo de todas las dietas o de hacer ejercicio o de todos los planes que tiene eh, y en contra de su mente, no. O sea, realmente, ¿qué es lo que estaba haciendo su inconsciente? Realmente lo que estaba haciendo era protegerlo. ¿Por qué? Porque en ese momento esta persona aprendió que la única forma que tenía de sobrevivir, que la única forma que tenía de que mamá no lo matara, ¿no? O de protegerse de esa amenaza de mamá, porque o sea, no es que lo fuera a matar quizá realmente, sino de esa metáfora, era justo eso, ¿no? Así aprendió a que se podía defender haciéndose bolita. Entonces, ¿qué pasa cuando de alguna manera tú empiezas a vivir esta situación una y otra vez, ¿no? Encuentras que la única forma que tienes de defenderte, pues es tomando esa forma de cuerpo. Así es como te lo entiende el inconsciente. Y entonces, cuando
puedes hacer consciente esa memoria y le dices a tu cuerpo que ya no necesita hacerte una bolita, que ya no necesita comer en exceso para hacer una bolita y que ya eres un adulto, que ya no necesita defenderse, ¿no? De que alguien lo pueda atacar. Entonces el inconsciente entiende que esa fase ya se cerró, ¿no? Y entonces puedes desprogramar ese patrón y entonces generar un efecto positivo en la persona. ¿Para qué? Para que haga ese cambio de hábitos, ¿no? Que tanto le costaba trabajo, ¿no? Porque es como es tu alimentación y él me decía, pues muy mala, ¿no? Eh, no sé exactamente qué comía porque, bueno, era la primera sesión y realmente no estábamos enfocándonos realmente al peso, sino al tema del ataque, pero bueno, pues ya que salió, pues haces como toda la inclusión, ¿no? De lo que le está pasando a la persona y que se dé cuenta cuál es el beneficio de comer de más, ¿no? Y aquí, pues literal, era no ser atacado. Y ahí lo vas vinculando con todos los demás aspectos que a la persona le estaba preocupando en ese momento. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Con el sobrepeso, ¿no? Y eso es con el sobrepeso, con el peso emocional. Y ahí es como tomar esta primera conciencia, el que nuestro cuerpo tome cierta forma, el que yo no pueda seguir una dieta, el que yo tenga malos hábitos de alimentación, el que no pueda hacer ejercicio, normalmente tiene que ver con algo que yo estoy viviendo, ¿no? Con algo que me está limitando de eso que yo quiero cambiar, porque para el inconsciente tiene un beneficio no cambiar, ¿no? En este caso, pues la verdad es que sí era bastante fuerte el asunto, ¿no? O sea, literal era, eso me hace que yo viva, ¿no? Que no me hagan daño, que no me ataquen. Y de esta misma manera, pues aprendemos a sobrevivir de diferentes aspectos, ¿no? Yo veo mi cuerpo, por ejemplo, hace algunos años y mi cuerpo literal era, o sea, me veía yo ancha, o sea, literal tenía más un cuerpo robusto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de metáforas, mi mamá me dice que no es cierto, pero ella de chiquita me decía que parecía Gallo Claudio, ¿no? ¿Se acuerdan de esa caricatura de eh, de que era de los Looney Tunes, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Que literal, o sea, yo veo mis fotos a los 8 o 9 años y sí parecía Gallo Claudio. Entonces, algo se programó en mí a nivel inconsciente que de alguna manera, o sea, me generó ese conflicto. Y aunque y muchos años estuve luchando con el tema de no subir de peso, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de las diferentes programaciones que empiezas a tener a lo largo de la vida. E incluso aunque bajara de peso, o sea, seguía teniendo la parte de los hombros súper ancha, ¿no? Entonces es cuando te empiezas a dar cuenta de todo eso. Pero cuando haces consciente el por qué el rechazo al sobrepeso, el por qué el rechazo a verte en el espejo y decir, es que no me gusta mi cuerpo, es que esto y el otro, pero encuentras el dónde está lo que te está generando el conflicto, entonces es cuando puedes desprogramarlo y cambiarlo. Por eso es que a mí me encanta o me gusta tanto la hipnoterapia, ¿no? Porque de alguna manera nos lleva a encontrar el origen. No es la única manera, hay muchas técnicas que nos llevan a encontrar ese origen y al poder cambiar los hábitos, ¿no? Porque también muchas veces estamos supliendo algo, ¿no? Ya sea amor, ya sea compañía para no estar solos, ¿no? Y ahí nos podemos dar cuenta de diferentes aspectos con los cuales estamos compensando, ¿no? Otro ejemplo que les puedo poner, a mí no me gusta, nunca me ha gustado comer sola, ¿no? Ahorita ya lo hago y no me genera conflicto, pero yo asociaba por ejemplo, el estar sola con no comer. Hay personas que asocian el estar solo con estar comiendo y comiendo y comiendo, ¿no? O cuando comes más, a lo mejor cuando estás viendo una película o cuando te sientes solo o cuando entras en depresión o cuando intentas compensar algo, ¿no? Y eso también es algo que tenemos muy grabado en esta cultura. Cuando comemos, cuando nos recompensamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando eres niño? ¿Qué es lo que haces normalmente? Si llora, le das una paleta, ¿no? Si hizo algo bueno, normalmente se nos recompensa con comida, ¿no? Entonces, eh, tiene un beneficio para el cuerpo estar comiendo.
Ujú. Y aquí pueden empezar como a hacer conciencia de cuándo es cuando ustedes están comiendo, ¿no? Y eso es algo que vemos en muchísimas personas. Yo lo veo en terapia y lo veo en mí misma y me he cachado a mí misma dando recompensa de comida. Por ejemplo, no sé, si mi hija se portaba bien, o sea, sí me he cachado varias veces con el dulce, ¿no? O no quieres o lo quieres entretener y el dulce. Bueno, ahorita ya nos modernizamos y ahora ya no es el dulce, ahora ya es la tablet, el teléfono, etcétera. Pero se dan cuenta, empezamos a generar una dependencia a la comida, ¿no? O ahora a la tecnología, y así podemos encontrar muchísimas cosas a las que empezamos a desarrollar una dependencia. Y muchas veces tiene que ver con esto, con las compensaciones que estamos haciendo a través de la comida, ¿no? Y aquí es cuando entra esta parte del sobrepeso. El comer en exceso, pues muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué estás comiendo? Cuándo estás comiendo y por qué estás comiendo. Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de que sí tiene un beneficio. Tu inconsciente nunca te va a querer boicotear de tus planes, ¿no? O sea, si tú estás comiendo en exceso, tiene un beneficio a nivel inconsciente y muchas veces no tomamos en cuenta. O al revés, el no comer también puede tener un beneficio a nivel inconsciente, ¿no? Cuando empezamos a desarrollar hábitos como puede ser la bulimia o la Acá, anorexia, súmelo. déjame cerrar aquí los micrófonos, ajá, también tiene que ver con estos aspectos, ¿no? Y lo que les decía también, estas vivencias que llegamos a tener nos hacen desarrollar eh, ciertas formas de cuerpo, ¿no? Y eso empieza a ser súper notorio. Otra cosa que normalmente hacemos cuando nos trabamos nuestras emociones, esto que nos han acostumbrado a que tenemos que ser los buenos, tenemos que ser las personas los prudentes, los que aguantan, ¿no? Y estamos mucho en esa cultura. Eso también nos hace comernos muchas cosas a nivel emocional. Aquí no sé qué es invitarte a la reflexión, qué es lo que te estás comiendo, ¿no? Porque el cuerpo empieza a manifestar todo eso. En la mañana estaba platicando, durante estos días, porque estamos ahorita en curso, ¿no? De Access Consciousness, otra técnica que igual hace desbloqueos, ¿no? Y entre otras cosas. Y justo hablábamos como de esta parte de los facilitadores cuando vienen, ¿no? Y yo le decía, yo le contaba de un episodio que tuve hace como 2 años, con unas personas que vinieron a dar unos cursos a México, que yo traje y el primer curso, digamos que todo fue bonito, ajá, pero en la segunda ocasión, por recomendación de mi contadora, prácticamente yo les había liquidado el curso a estas personas antes de que vinieran a México. No habíamos tenido ningún tipo de conflicto ni nada. Entonces, cuando ellas llegan a México, empiezan a tener una actitud bastante difícil, ¿no? Al punto en el que durante ese mes, porque además fue un mes entero de cursos, bueno, uh, yo sufría cada día porque yo les había pagado prácticamente todo y todos los días amenazaba con que ya se iban a ir, ¿no? Y entraron en un comportamiento bastante incómodo, en donde, pues literal, me tuve que tragar todo, ¿no? O sea, las groserías, los insultos, incluso que le gritaran a mi hija, que me insultaran en mi propia casa. O sea, sí fue una situación bastante interesante, al grado que literal, después de esos cursos, durante los siguientes 6 meses, subí más de 10 kilos, 10 kilos que me tomaron prácticamente 2 años el podérmelos quitar. O sea, de todo el enojo, de todo el coraje, de toda la angustia que me tragué por justo esta parte, ¿no? Yo tenía que ser la prudente, yo era la que tenía que dar la cara a las personas si agarraban y se iban. O sea, a mí era la que me habían pagado. Yo era la que les había extendido facturas, yo era la que les había registrado. Entonces, en esta parte en la que yo sentí que no me quedó de otra, pues literal me tragué todo, ¿no? Y todo se me fue al cuerpo, ¿no? Y por más dieta, por más ejercicio que hacía, por más que me mataba de hambre,
o sea, mi cuerpo, o sea, de plano no cedía, ¿no? Y entonces yo sabía cuál era el origen del conflicto, ¿no? Pero realmente hasta que lo trabajé, hasta que reconocí mi enojo, mi coraje, eh, y no era no era con ellas, realmente el enojo era conmigo por no haber expresado, por no haber puesto límites, o sea, tantas cosas que tú empiezas a hacer en tu cabeza que literal te empiezas a castigar, ¿no? Entonces, ¿cuánto no nos castigamos por diferentes cosas, ¿no? Y por intentar en muchos aspectos ser el prudente o por miedo a que te abandonen, a que te dejen y te tragas todas esas emociones y acabas, ¿no? En estas situaciones. Y, y de alguna manera todo eso se empieza a acumular en diferentes partes de tu cuerpo, ¿no? O sea, yo lo vi muy claro justo en esta parte del estómago, ¿no? Y entonces te das cuenta de cómo se relaciona, ¿no? Y cómo les decía esto, ¿no? La herida de la humillación, ¿no? O sea, y de la, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, lo que había sido la humillación, la injusticia, pues definitivamente eso a nivel celular, el cuerpo se empieza a acomodar, ¿no? Y entonces empieza a acumular peso, ¿no? En mi caso, ¿no? Acumular peso en esas zonas donde justo el cuerpo siente que tiene que defenderse, ¿no? De esto de esto que estaba pasando, ¿no? Y así, o sea, podemos encontrar miles de cosas que de alguna manera tienen que ver con esto. Entonces, por eso es tan maravilloso cuando nosotros empezamos a poner atención en nuestras emociones. Y yo sé que tan solo con escuchar esto, tú empiezas a relacionar momentos en los que te has sentido humillado, traicionado, lastimado, diferentes aspectos que te llevan a vivir esto y que de alguna manera al hacerlo consciente, empiezas a liberar esto, ¿no? Empiezas a liberar esas heridas emocionales y tu cuerpo obviamente empieza a cambiar, ¿no? Cuando tú reaccionas ante lo que te estaba generando ese conflicto. Entonces, es lo primero que tenemos que aprender, que, o tomar, más que aprender, tomar conciencia. Nuestro cuerpo, cuando no podemos modificarlo, cuando no podemos cambiarlo, cuando no podemos seguir una dieta, no es que nos esté boicoteando, no es que nos quieran lastimar, no es que todo esté en nuestra contra para que no bajemos de peso o para que no tengamos un cuerpo diferente por más ejercicio que hagas, no hagas ese tono muscular, ese cuerpo que deseas. O sea, realmente es todo esto que no hemos procesado, todo esto que venimos cargando, ¿no? Como les ponían en uno de los posts, eh, todo esto con lo que estás llenando el vaso, ¿no? Y es con todo lo que estás llenando tu cuerpo. Entonces, ¿cuánta basura le estás metiendo a tu cuerpo que ya no es tuya, que a lo mejor ya tiene muchos años que pasó y que tú sigues cargando con todas esas emociones, con todas esas heridas? Porque además déjame decirte, el cuerpo tiene una memoria celular. Entonces, cuando tú empiezas a revivir eso que te pasó y lo empiezas a vivir con la misma emoción, con el mismo dolor, con el mismo enojo, con la misma sensación, es porque todavía está presente. Y entonces el cerebro, ¿qué empieza a hacer? Lo sigue reviviendo como si fuera hoy, ¿no? Que te está pasando. Entonces, ahí es cuando tienes que tomar conciencia, ¿no? Empezar a agradecerle también a tu cuerpo por mostrarte, ¿no? Eso que quizá te estaba lastimando y que simplemente no es que tu cuerpo no quiera cambiar, no es que no quieras dejar de comer, no es que no puedas seguir un plan de alimentación, es que está relacionado muchas veces con todo eso que traes ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a modificar. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna toma de conciencia que haya tenido? Por ejemplo, aquí estoy viendo en Zoom algunos comentarios. El cuerpo se estropea, comer mata, se cana la mente. A mí, así me pasó a mí y ahora me cuelga el mondongo. ¿Qué es el mondongo? ¿La panza? Yo supongo que sí, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, nuestro cuerpo empieza a tomar esas formas, ¿no? Pero es justo por eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo, cuando empezamos a hablar con él, bueno, ¿qué o sea, de qué está formada toda esta
esta panza, ¿no? Que tengo o estos brazos gordos que no me gustan o esta forma de cuerpo, ¿no? Que no tolero, ¿no? Y muchas veces también les he puesto este ejemplo que a mí son de los casos que más me han impactado, ¿no? En los casos de algún tipo de abuso, ¿no? La forma de cuerpo que tomamos. Tiende a ser este cuerpo ancho, ¿no? De arriba, de quererse defender, ¿no? Y esto que les decía, creo que aquí he hablado del caso de una chica que ella creía que había tenido algún tipo de abuso y ya lo había trabajado, ¿no? Y eso de alguna manera la llevó a desarrollar un cuerpo bastante ancho de arriba, incluso cuerpo, pues ella misma lo describía de hombre, ¿no? Y aquí podemos ver cómo se relacionan las heridas, ¿no? Y cómo a nosotros, como terapeutas, también nos da una noción al ver la forma de cuerpo que tiene la persona, ¿no? Aquí era como la herida de la humillación. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente el tema estaba relacionado con un abuso, realmente lo que encontramos fue una herida de humillación. ¿Por qué? Porque la familia, las mujeres de la familia en ese caso, al pensar que habían abusado de ella de pequeña, lo que hacen es empezarla a revisar, a revisarle partes privadas para ver si no había indicios de semen, ¿no? Entonces, imagínense lo fuerte que fue en ese momento y el escuchar también las palabras que mencionaban, pues tenía mucho que ver con esta parte, ¿no? O sea, con sentirse humillada. Y entonces, ¿qué empezó? Pues justo a desarrollar esa forma de cuerpo, ¿no? Entonces, cuando tomas esa conciencia de, ok, o sea, sí, o sea, realmente lo que me lastimó fue lo que dijeron, o sea, que me habían dicho que, pues que quizá me habían arruinado la vida o este tipo de comentarios, ¿no? Imagínense en la desesperación, ¿no? Porque no es juicio hacia la familia, actuó desde lo que podía, desde lo que sabía y quizá desde el nivel de conciencia que tenían, ¿no? Entonces, pues, o sea, su instinto fue, pues te tengo que revisar, ¿no? Pero quizá eso en ese momento para ese cuerpo, para esa niña fue súper invasivo tener tantas personas mirándola y, o sea, revisándola íntimamente. Entonces, claro que la llevó a desarrollar ese tipo de cuerpo. Claro que dijo, o sea, yo no puedo, que ese era como otro tema que tenía, esto era como, yo no puedo ser femenina, ¿no? Porque ser mujer me pone en riesgo, ¿no? Y entonces ahí te puedes dar cuenta de todas las implicaciones y de todas las programaciones que se pueden desarrollar a raíz de un shock emocional como ese, porque además no son cualquier cosa. Estos casos que les estoy contando, por supuesto que no son cualquier cosa, pero así como eso, también hay otras cosas que nos pueden marcar la vida, ¿no? Me acuerdo también el caso de una chica que, por ejemplo, ella sufrió la muerte de papá muy pequeña, ¿no? Bueno, relativamente pequeña, tenía, no me acuerdo si 10 o 11 años, ¿no? Entonces, ¿qué encontraba en una de estas metáforas, ¿no? ¿Cómo es tu sobrepeso? No, pues mi sobrepeso era, ella lo describía como un ropero de esos antiguos grandes, ¿no? Entonces, al encontrar la metáfora fue muy interesante porque era justo esto, ¿no? Era de a partir de ese momento ella sintió que tenía que ser fuerte, ¿no? Que todo eso que representaba para ella, papá, la fortaleza, la fuerza, pues ya no existía, ¿no? O sea, literal, me quedé sin mi papá. Entonces, ¿cuál es la forma que encontró para sobrevivir? Pues desarrollar el cuerpo de un ropero, ¿no? Entonces, cuando tú les preguntas en terapia, ¿y qué forma tiene tu cuerpo ahora? Se dan cuenta cómo es esa metáfora. Entonces, este es un tip que pueden utilizar. Si tú tienes un problema con tu peso, con tu cuerpo o con alguna parte de tu cuerpo, bueno, ¿cómo te imaginas? ¿Qué forma tiene para ti esta parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces ahí puedes encontrar esa metáfora y al estar viendo ese dibujo, no lo bajes de internet porque ahora ya mis consultantes, perdón, son muy modernos y todo me lo quieren bajar de internet.
Denme un segundo porque aquí, entonces, todo lo quieren bajar, ¿no? Yo les digo, a ver qué forma tiene y entonces googlean y dice, ah, se parece a una pera, ¿no? Y entonces buscan peras y dicen, ah, esta me gusta. Y ya, ya lo hice, ¿no? ¿Y qué sentiste? ¿Qué, qué viste? ¿Qué pasó? Y pues no te dice nada, ¿no? Y es justo por eso. ¿Por qué? Porque el inconsciente sabe. Entonces, cuando tú empiezas a dibujar, cuando tú empiezas a darle forma, empiezas a detonar el inconsciente, ¿no? Empiezas a conectar con la emoción, con las sensaciones en tu cuerpo, ¿no? Y ahí empiezas a justo a recuperar, ¿no? Esas memorias de por qué estás comparando tu cuerpo con esa forma, ¿no? Y entonces empiezas a tomar esas conciencias, ¿no? De, bueno, a quién me parezco, ¿no? Con la parte de mi cuerpo que estoy rechazando, esa es otra cosa. También muchas veces podemos estar relacionando esa parte que rechazamos de nuestro cuerpo con alguien, ¿no? Entonces, eso también lo podemos ver. O, em, mm, 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 me iba a decir otro ejemplo, pero no es tanto como de sobrepeso, sino de esa reacción de memoria celular. Ahorita me vino a la mente igual un chico que vino a terapia y que había sido abusado sexualmente, porque además, o sea, tenemos como esa creencia de que quizá normalmente las mujeres son las que son abusadas y no, o sea, realmente el abuso puede existir tanto en niñas como en niños y normalmente son personas, ¿no? Conocidas, ¿no? Personas de la misma familia en la mayoría de los casos. Entonces, su tema era un tema de que no podía tener orgasmos placenteros, ¿no? Entonces, y sentía aversión hacia las mujeres caderonas, ajá, él las describe como caderonas y con glúteos grandes. Bueno, entonces trabajando en terapia, esa aversión que sentía al no poder tener una relación sexual placentera, encontrábamos cómo recupera esta memoria de cómo había sido tocado en la adolescencia por una de las tías. Ujú. Entonces, obviamente, y cuando tú le preguntas, ¿y qué forma de cuerpo tiene la tía? ¿No? Pues ahí encuentran la relación. Justo la tía tenía caderas grandes y glúteos grandes, ¿no? Entonces, cuando empiezas a quitar esa memoria celular del cuerpo, cuando reconoces de dónde viene el origen, el cuerpo se actualiza, esa memoria la podemos reprogramar, ¿no? Y entonces quitar eso que está limitando a la persona en lo que le está pasando, ¿no? Entonces, la verdad es que el inconsciente es mágico cuando lo trabajamos porque realmente encontramos esos orígenes de lo que nos está lastimando. Entonces, y regresamos a lo mismo, sea el caso que sea, ¿no? Y eso también, obvio, era un peso emocional fuerte para la persona, ¿no? Lo lleva en este caso a desarrollar un tema de insatisfacción sexual, ¿no? Pero justo, o sea, era todo esto, ¿no? O sea, el cuerpo sabe, el cuerpo no es que te quiera hacer sufrir o que haya algo mal con tu cuerpo, ¿no? Sino que a nivel emocional hay una huella, ¿no? Una memoria que de alguna manera te está intentando proteger de eso que está pasando, ¿no? Entonces, pues es justo, ¿no? Liberar esto y de alguna manera, pues el inconsciente te va guiando para que encuentres eso que te está generando conflicto. Ujú. Pero, o sea, también al final es este peso emocional de lo que llevamos cargando. Ujú. A ver, ¿quién más me pregunta? Dice Fran, justo acabo de darme cuenta que mi terapeuta me estresa mucho y justo desde que estoy queriendo dejar la sesión con ella, me ataca y he subido 6 kilos. Bueno, o sea, si tú te sientes atacada por tu terapeuta y lo mejor es que cambies de terapeuta, ¿no? Si ya no te está dando resultados, pues, pues busca, ¿no? Hazle caso a tu sabiduría. Nadie sabe más de ti que tú mismo, ¿no? Y de alguna manera, pues, el proceso terapéutico siempre será un acompañamiento, entonces, pues,
digo, no hay como platicarlo, hablarlo, y pues de alguna manera, pues si no te está resultando, pues busca otra opción, otra alternativa. Ujú. Pero bueno, al final, pues los terapeutas estamos para acompañarlos, ¿no? Pero realmente el que hace la toma de conciencia, el que hace los cambios, el que toma nuevas elecciones en su vida, pues son los consultantes, ¿no? Realmente no es el terapeuta. Y lo que nosotros buscamos como terapeutas, pues es que las personas eh, salgan, ¿no? de sus procesos en el menor tiempo posible, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que muchas veces traemos un chorro de cosas, ¿no? O sea, y esas tomas de conciencia a veces pues toman su tiempo, ¿no? O vas encontrando más cosas que tienes que revisar, que tienes que sanar, que tienes que liberar y bueno, pues de alguna manera desde ese acompañamiento pues puede ser mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, con el terapeuta que tú elijas, que tú decidas, pues es importante siempre sentirse cómodo, ¿no? Y seguir esa sabiduría interior, porque nadie sabe más de ti que tú misma. Ujú. De este tema del peso, ¿alguien tiene algún comentario, alguna conciencia que haya tomado? Entonces, les recomiendo hacer esta parte del dibujo. Es bastante interesante, ¿no? El estarlo viendo durante varios días te va detonando emociones, entonces puedes ir anotando, lo veo y me causa enojo, o veo ese dibujo y me causa tristeza, ¿no? Me causa nostalgia, entonces cuando tú empiezas a notar, empiezas a desarrollar todo eso, ¿no? Otro ejercicio que a mí me encanta, que funciona súper bien, es el tapping, ¿no? Que ya en algunos videos se los he compartido porque también, ¿no? Te permite liberar esas emociones que tenemos atrapadas. Es importante poner atención en nuestra salud mental, ¿no? En nuestra salud emocional. Y de alguna manera, pues, al estar tomando conciencia de ese enojo o de esa tristeza o de lo que sea que estás sintiendo, pues te lleva a procesarlo de una mejor manera. Y ahí viene otra toma de conciencia. Muchas veces nos dicen que no tenemos que mostrar nuestros sentimientos, ¿no? O normalmente lo que les decía, ¿no? O sea, no manifestamos o no dejamos que fluya el enojo o la tristeza, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos guardando, lo vamos acumulando en nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros nos permitimos sentir la tristeza o sentir esa emoción, ¿no? Que estamos viviendo, entonces es mucho más fácil procesarla, ¿no? No se trata de reprimir nuestras emociones, se trata de darles un lugar, de permitir que pasen en nuestro cuerpo y de alguna manera eso nos lleva a poder liberar mucho más fácilmente, ¿no? Y también nos ayuda realmente a poder lograr nuestro objetivo, ¿no? El inconsciente de manera innata relaciona esta parte de la pérdida del peso con que estoy perdiendo algo, ¿no? Entonces tengo que darle esta compensación de, o sea, no estoy perdiendo nada, ¿no? O sea, estoy perdiendo lo que no necesito, ¿no? Pero estoy ganando salud, estoy ganando un cuerpo más saludable, estoy ganando el poder usar la ropa que a mí me gusta. Tenemos que darle ese estímulo. Y cuando lo hacemos de esa manera, entonces las cosas cambian. Por eso es que muchas veces nosotros en esta parte de hipnoterapia o cuando utilizamos programación neurolingüística y hacemos estos reencuadres, ¿no? Que esto es enfocar a la persona hacia donde quiere llegar, ¿no? Le decimos cómo te ves más delgado, más delgada, cómo es tu salud, cómo te ves, cómo es tu autoestima, qué ropa usas, ¿por qué? Porque eso le da una motivación, ¿no? Eso le empieza a enfocar a la persona y decir, ay, wow, o sea, sí tiene un beneficio perder peso, ¿no? Sí voy a mejorar mi salud, o sea, me siento bien, tengo más energía, mi cuerpo me gusta cómo se ve, me gusta cómo se ven mis piernas, me gusta cómo se ve mi cara, me gusta cómo proyecto esa seguridad. Entonces, este también es un buen tip. Cuando tú quieras hacer este cambio, ¿no? En tu cuerpo, entonces, ¿cómo te ves, ¿no? En determinado tiempo.
Pues, ¿cómo me veo en 3 meses? Sí, eh, llego a esta talla que quiero o si me quito estos 10 kilos de sobrepeso. Ajá, entonces cuando tú empiezas a ver, pues tengo más energía, estoy haciendo ejercicio, me pongo esos vestidos que me gustan o esas camisas que no me he puesto en mucho tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, empiezas a sentirte diferente. ¿Por qué? Porque para la mente es muy fácil el poder imaginar y no distingue no distingue entre tiempos, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a decir, ok, ¿cómo me veo más delgado, más delgada? ¿De qué color es la ropa que estoy usando? ¿Cómo son esos pantalones, esa playera, esa blusa? ¿Cómo me veo cuando me siento segura de mí misma, seguro de mi cuerpo? Entonces, ahí inherentemente empiezas a generar una emoción diferente, una emoción distinta, y a eso te puedes ir anclando para generar ese cambio de hábitos positivo. Ujú. Pero, ¿qué es lo que garantiza el éxito en un proceso de pérdida de peso? Lo que garantiza el éxito es que podamos hacer ese cambio de hábitos saludables. ¿Por qué? Porque el cambio va a ser duradero, el cambio va a ser permanente cuando realmente haces ese proceso completo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Y ahorita me acordé, em, cuando hacen, por ejemplo, la banda gástrica, ¿no? Tengo por ahí no es mi tío directo, pero es una persona que le hicieron la banda gástrica hace muchos años, ¿no? Entonces, en un principio, pues sí, o sea, empiezas a tomar un cuerpo bien, porque de alguna manera, pues la cirugía te restringe, ¿no? Entonces, por más que quieras, pues no puedes comer más, pero ¿qué pasa? Cuando no hay este cambio de hábitos, cuando no encontramos el origen de qué es lo que está afectando, de qué es lo que está generando ese conflicto, pues entonces realmente, o sea, el cuerpo vuelve a tomar esa forma, ¿no? Y a lo mejor no llegas a ese sobrepeso o eso, pues ya no es tanto sobrepeso, ya es como esa obesidad mórbida que tenías en ese momento. Quizá hay gente que sí vuelve a llegar a lo mismo, eh, pero, ¿por qué? Porque no hay este acompañamiento a nivel psicológico, ¿no? Y, y debe de estar acompañado también con este cambio de alimentación para que realmente sea un éxito. Pero bueno, todo va de la mano, ¿no? O sea, si no hay esta revisión de esta parte emocional de por qué, cómo, cuándo y qué estoy comiendo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy compensando a través de la comida? Pues no hay realmente este cambio, ¿no? A mí me encanta, no tiene mucho que tomé un curso justo con un bariatra. Ujú. Y él nos da un curso de banda gástrica virtual. Él hace además banda gástrica virtual, además de la banda gástrica tradicional. Entonces, fue muy padre ese curso porque de alguna manera nosotros como hipnoterapeutas, sí, o sea, conocemos el proceso de banda gástrica virtual, pero realmente o sea, que te lo enseña un cirujano sí hace una gran diferencia. ¿Por qué? Pues obviamente te va explicando todo el proceso quirúrgico. Entonces, imagínense al meter a las personas en ese estado teta, ¿no? Para los que no han escuchado como nada acerca de la hipnoterapia, lo que hacemos es conducir a las personas a un estado muy relajado, y cuando están en ese estado relajado lo que hacemos es meterlas en un estado teta, ¿no? Que es el estado en el que tenemos acceso al inconsciente. Entonces, en estado teta visceral profundo, ese es como el término completo. Ajá, entonces, cuando nosotros ingresamos a la persona, el inconsciente empieza a reproducirlo, ¿no? Funciona así, ¿no? Pero aquí lo complementamos con un cambio de hábitos, ¿no? Entonces, durante este proceso, además de narrarle a la persona la cirugía, además de pedirle a la persona que haga varias cosas, ¿no? Que de alguna manera lo estén vinculando con el proceso de la banda gástrica, ¿no? Ya se piden como muchas cosas, ¿no? Ya desde que vaya a una visita, hay gente que realmente va a tener la cirugía, entonces, bueno, todo se vuelve como mucho más real para la parte mental. Incluso sirve para
introducirlo al proceso quirúrgico y para que la recuperación sea más rápida. Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas. Dentro de ese mismo proceso también incluimos esta parte del cambio de hábitos, ¿no? Entonces, reproducir la cirugía y además generar el cambio de hábitos, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Hay diferentes técnicas. Muchas veces nos podemos enfocar solamente en el cambio de hábitos. Cuando comen en exceso, esta parte de la banda gástrica ayuda bastante, ¿no? Porque generamos ese efecto a nivel mental de que el estómago se reduce y entonces hay un mayor control en esta actitud compulsiva de comer, ¿no? Entonces, bueno, ahí se pueden hacer muchísimas cosas cuando se trata de reducir peso, ¿no? Pero sí era como integrarles esta conciencia de que ese peso emocional se puede ver reflejado en nuestro cuerpo, no solamente en acumulación, ¿no? Sino también en todo esto que podemos estar guardando en nuestro cuerpo, que de alguna manera no solamente se proyecta en sobrepeso, sino también en enfermedades, en comportamientos, en emociones que se repiten, en cambios de ánimo, en depresión, en muchas cosas que de alguna manera están impactando cuando no tenemos esta correcta, en este correcto manejo de emociones, ¿no? Entonces, sí pueden ser muchas cosas y de alguna manera también es lo que en los últimos años nos ha llevado a que se hayan incrementado tanto el número de enfermedades autoinmunes que existen ahora, ¿no? Como puede ser el Hashimoto, la artritis reumatoide, la diabetes autoinmune, que creo que es la tipo 1, ¿no? Cada vez vemos más casos de esto, ¿no? Y mucho tiene que ver con este ambiente que tenemos a nuestro alrededor, con el no manejo correcto de nuestras emociones, ¿no? Y ahí es donde toma relevancia la epigenética, ¿no? Y la epigenética justo nos dice esto, que realmente nuestros genes no es lo que determina que se desarrolle una enfermedad o no, sino todo este factor ambiental que hay a nuestro alrededor es lo que realmente es lo que detona que una enfermedad se desarrolle, ¿no? Que realmente ese gen mute y se proyecte en la enfermedad, ¿no? Hay varias veces he recomendado que vean el documental de Heal en inglés, sanar, Heal, ya no está en Netflix, lo quitaron hace como, yo creo que como año y medio, pero creo que en YouTube lo he visto. Se los recomiendo muchísimo porque justo habla de todo esto, ¿no? De cómo activamos nuestros mecanismos de defensa cuando no procesamos correctamente las emociones y bueno, eso nos lleva a mantener a nuestro cuerpo en un estrés constante, ¿no? Entramos en un mecanismo de supervivencia constantemente y generamos un desequilibrio a nivel endocrino y eso obviamente repercute en nuestro sistema inmune, en nuestro sistema nervioso central. Eh, y es inmune, endocrino y sí, 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 en los tres, en el endocrino, inmune y sistema nervioso central. ¿Ok? Bueno, creo que ya me emocioné, llevo toda una hora hablando. ¿Tienen dudas, tienen preguntas, comentarios, algo de lo que se hayan dado cuenta? Aquí creo que ya no tengo más comentarios. Déjenme ver en el Facebook porque luego, según yo, ya no hay. Y luego me salen aquí como no sé cuántos. Sí, ya vi. Ya vi que sí hay varios aquí. Bueno, aquí ya me empiezan a preguntar otras cosas que no tienen como tanto que ver. Dice, soy Jesús, ¿por qué veo una luz brillante en mi lado izquierdo desde hace unos días? Bueno, sí te voy a contestar porque sí te va a crear más. Eh, Me viene que es una mujer que te quiere dar un mensaje, una abuela, ¿ok? Entonces, si quieres, mándame un WhatsApp y te digo cuál es el mensaje. Luego dice Consuelo, me cuesta mucho trabajo iniciar un régimen de alimentación, empiezo y lo dejo muy fácilmente. ¿Me podría ayudar una meditación para bajar de peso? Sí, sí y no.
Estos pueden encontrar miles de audios en YouTube para bajar de peso. Sí, claro que te va a ayudar porque de alguna manera lo que hacen estos audios, la música, de alguna manera si los escuchas de noche, pues, o sea, obviamente el cuerpo deja de estar alerta y pues inherentemente entras en un estado teta en algún momento. Antes de entrar en un sueño profundo vas a entrar en un estado teta. Entonces, ¿qué tienen estos audios? La mayoría de estos audios pues tienen sugestiones directas, ¿no? Sugestiones de, vas a partir de hoy comes porciones pequeñas de comida, solo eliges el alimento que tu cuerpo requiere. O sea, puedes tener muchas cosas. Incluso tú te puedes grabar ese audio con tus sugestiones, ¿no? En un tono suave. La voz hipnótica, como tiene que ser, tiene que ser suave, tiene que ser gentil, tiene que ser rítmica, ¿no? Entonces, de alguna manera eso te ayuda a entrar en un estado teta. Entonces, sí, pero también es importante lo que yo lo decía a lo largo de la plática, ¿no? O sea, el comer en exceso tiene un beneficio. O sea, el botar tu plan de alimentación para tu inconsciente tiene un beneficio, para tu cuerpo tiene un beneficio esta forma de cuerpo que estás tomando, ¿no? Entonces, sí, sí requiere como todo este proceso, ¿no? Para que realmente sea duradero, pero sí, sí funcionan. Entonces, lo tienes que hacer más veces, sí, obvio, ¿no? Porque de alguna manera, pues, estás metiendo una nueva implantación, poniendo una nueva implantación, pero haz de cuenta que lo estás haciendo sobre un vaso medio sucio, ¿no? Entonces, haz de cuenta que es como si le estuvieras metiendo agua limpia al vaso con el agua sucia y pues sí, va a llegar el momento en el que toda el agua sucia, pues puede llegar a salir toda, ¿no? Pero siempre puede llegar, seguir teniendo pequeños puntitos de tierra. No hay como un proceso terapéutico o como tomar esa conciencia de qué me está pasando con mi cuerpo. Ujú. Pero definitivamente sí, sí sirven los audios y te lo puedes grabar tú. Puedes empezar a hacer esas sugestiones positivas. ¿Ok? ¿Cuál es en YouTube? En YouTube estoy como, igual como Patti Carrillo, terapeuta holística. Así me encuentras igual, Luca Nieva Nieva. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? ¿No? Y bueno, ya saben, si sienten que este tema les sirve a alguien, bueno, pues compártanlo. Muchas gracias a todos por haber estado aquí, por haberse tomado su tiempo en viernes en la noche, ¿ok? Que es día de cenas, fiestas y demás. Que tengan una excelente noche. ¿Seguros ya nadie tiene preguntas? ¿No? Ok. Bueno, que descansen, que tengan excelente fin de semana. En enero les lanzo el plan grupal de que todo el mundo quiere, tiene como propósito perder peso. Hacemos les voy a meter banda gástrica virtual con cambio de hábitos. Vamos a hacer cinco sesiones, van a ser generales, pero igual, o sea, con hipnoterapia y les voy a dar los audios para que los puedan estar haciendo para los que quieren perder peso. O, bueno, ya saben, en proceso individual, si alguien quiere probar hipnoterapia para perder peso, con gusto lo podemos hacer. Y, ¿qué más? Pues sí. Y hagan estos ejercicios que les dije, o sea, tanto el tapping como esto del dibujo es buenísimo también, porque de alguna manera también va detonando el inconsciente, te va abriendo a esas tomas de conciencia para hacerlo, ¿no? Y hay veces en las que puedes tener esa recuperación de memoria, ¿no? Esta, esta regresión, una recuperación de memoria es una regresión, pero normalmente le decimos recuperación de memoria porque luego a la gente le dices regresión y se espanta. ¿Cómo puedo recomendar ese proceso a alguien sin que lo tome a mal? ¿Qué proceso? ¿El de perder peso? ¿El de la banda gástrica virtual? Ay, pues con el pretexto de fin de año, de que todos quieren perder peso, con eso. Así como de, oye, pues vamos a hacer esto eh, para hacerlo al inicio del año.
como todo el mundo quiere, tiene ese propósito de año nuevo, puede ser un buen momento porque además tienes la motivación, ¿no? Siempre el inicio de año todo el mundo quiere cambiar hábitos, quiere hacer ejercicio, quiere perder peso, necesita desintoxicarse de todo lo que se comió el fin de año, ¿no? De todos los excesos. Por eso les digo, tomen conciencia siempre cuando van a comer, de si no están compensando algo. Eso lo tendemos mucho a hacer en esta cultura latina. Y véanlo en las películas. Es más, me imagino que todos han de haber visto Coco. ¿Qué hace la abuela? Es como, y te lo comes todo, ¿no? Porque, o sea, nos deleitamos nosotros con la comida. O sea, la comida es como, en nuestra cultura es representación de amor. ¿Qué hacemos cuando me lo merezco? O sea, te comes un postre. Me veo en eso y yo veo muchos de mis clientes con estos procesos. ¿Cómo te compensas? Comprándote lo que te gusta, ¿no? Y normalmente es comida. ¿Por qué? Porque lo tenemos asociado a eso, que la comida es una recompensa. Entonces, cuando desprogramamos eso, exacto, de satisfacción. Entonces, lo tenemos inherentemente ligado. Entonces, cuando separamos la emoción de la comida, es mucho más fácil el poder cambiar un hábito. ¿Qué hacemos? Sustituirlo por algo diferente. Ese es otro tip. Para el inconsciente siempre sacas algo e implantas algo nuevo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo al quitar la creencia es moviendo la red neuronal. Entonces, haz de cuenta que la estás desconectando y es tu oportunidad para implantar algo nuevo. Si nosotros no implantamos algo nuevo, el inconsciente inherentemente lo va a sustituir con algo similar. ¿Por qué? Porque es lo único que conocemos, ¿no? Entonces, a lo mejor dejas de compensarte con el pastel, ¿no? Porque ya entendiste que o tienes el firme propósito o tienes la motivación, por ejemplo, las mujeres cuando nos vamos a casar, todas tenemos la motivación de bajar de peso, ¿no? Entonces, a lo mejor sustituyes el pastel, pero si no haces esta conciencia de por qué te lo estás comiendo, lo vas a sustituir quizá por manzanas o por peras o por lechuga, ¿no? Y te vas a comer 3 kilos de lechuga, pero no estás cambiando realmente el origen de lo que te está generando comer en exceso, ¿no? Entonces ahí es cambiar, ok, si yo ya encontré que la comida es por recompensa, ¿no? Por lo que me decía aquí, quién era Mari, ¿no? De satisfacción, ahí tengo que encontrar, bueno, ¿qué es lo que qué satisfago con la comida, ¿no? A lo mejor es como algo, no sé, para mí, no sé, se me ocurre ahorita, la comida es como orgásmica, me hace sentir feliz, contenta, o sea, ¿con qué emoción la estoy ligando? Entonces, búscate algo que te esté generando esa misma emoción, esa misma felicidad, esa misma alegría. Entonces, a lo mejor es una película, ¿no? Una película de amor. Ok, entonces, en lugar de comerme el pastel completo de queso con fresa, a lo mejor ahora voy a ver las películas de risa que también me hacen sentir bastante bien, ¿no? Entonces, estoy cambiando y le estoy enseñando a mi cerebro, a mi inconsciente, que hay otras formas de obtener eso mismo que estoy obteniendo en este momento a través de la comida. Ujú. Ok, entonces básicamente eso es lo que hacemos. Y eso lo podemos cambiar con la banda gástrica virtual. Como la estoy haciendo en este momento, sí. ¿Por qué? Porque introducimos el cambio de hábitos, ¿no? Y metemos también algunas sugestiones medio drásticas. ¿Qué pasa? Que muchas veces, a veces, las personas eh, funcionamos por aversión. No funciona por tanto tiempo. ¿Qué hace mucha gente con estos procesos de hipnosis? Porque no es hipnoterapia, de hipnosis. Eh, Muchas veces lo que hacen los terapeutas es meter sugestiones como te preguntan, ¿qué es lo que más repulsión te causa? ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando van a dejar de fumar, no, o sea, no podría volver a tocar un cigarro si estuviera metido, si oliera agua de coladera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen durante esos procesos de trance? Te dicen, y a partir de hoy, todos los cigarros, sientes
la textura del papel mojado y empiezas a sentir un sabor a humedad y le dices y te llega cuando le das el toque, el olor a coladera, como, no sé, y ahí le empiezas a agregar, ¿no? Entonces la gente que es así como muy aversiva dice, no, guácala, o sea, no lo vuelvo a tocar en mi vida, ¿no? Sí funciona y hay gente a la que sí le funciona por mucho tiempo, pero normalmente esos procesos aversivos funcionan por poco tiempo. Sin embargo, para iniciar puede funcionar. Sin embargo, no solamente metemos la banda gástrica, sino también el cambio de hábitos, ¿no? Entonces, y la motivación, esto que les decía, de, o sea, integrar esto, ¿no? De ya tienes ese nuevo cuerpo, o sea, sí valió la pena el esfuerzo, sí valió la pena el cambiar tus hábitos, sí valió la pena el verte como te ves ahora. Entonces, estás conectando al inconsciente con la nueva imagen. Entonces, estás atacando como todos los aspectos, ¿no? Con la banda gástrica, el comer menos, ¿no? El dejar un poco esta actitud compulsiva, de alguna manera combinamos un poco con la aversión y además la motivación y el cambio de hábitos. O sea, ¿qué es eso? Implantarle a la persona en el inconsciente. Te ves tomando porciones adecuadas de comida, solamente comes cuando tienes hambre, ya el alimento carece de esa carga emocional que antes tenía. O sea, vas conectando a la persona para que haga ese cambio de hábitos, para que sea realmente un proceso a largo plazo y no algo que te dure unos meses, que es normalmente lo que hacemos. ¿Qué hacemos con las dietas? O sea, si le echas ganas y te comprometes, bajas, pero a los meses ya estás igual. Y es justo por eso, porque no vamos a ese a ese cambio real de hábitos, ¿no? Entonces ahí es donde realmente generamos algo positivo, ¿no? Y este que vamos a lanzar en enero lo vamos a combinar con la parte de alimentación. Ahí lo voy a hacer con Claudia, con nuestra nutrióloga estrella. Y bueno, pues de alguna manera, pues estamos atacando ambos aspectos, ¿no? Luego, ¿qué más? Alguien más me preguntaba aquí algo. Ah, dice Fran, muchas gracias, me sirvió mucho, qué bueno, Fran. Mari, gracias. Nuri, muchas gracias. Ivette, gracias. Marco, gracias. Luz, gracias. Ivette, como siempre, padrísimos, muchas gracias. Recuerden que el siguiente creo que está programado es regresión a vidas pasadas. Ese también va a estar muy bueno. Lo que decía Marco, cómo recomendarlo. Y las personas que bajan de peso, ¿qué significa? No entraste a tiempo. Lo decía al inicio. La herida del rechazo tiene que ver con esta forma de cuerpo que se toman, ¿no? Con esta, también puede haber una metáfora de querer desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, ahí puede tener muchas implicaciones, ¿no? El querer desaparecer puede ser por muchas cosas, ¿no? Ahí tendríamos que ver en las personas qué es lo que le está pasando, pero no necesitamos saber, eso es como algo general y no es una regla, ¿eh? em, el mismo inconsciente de las personas te va dando la respuesta de por qué tienen esa necesidad, ¿no? Pero normalmente está relacionado con eso. Se trabaja la mente indicándole voy a estar bien, etcétera. No, es un poco más complejo. Si te quieres grabar el audio con las afirmaciones, siempre tiene que estar en presente. ¿Por qué? Porque es ahora. O sea, el inconsciente le tienes que hablar de lo que está pasando en este momento, por lo que les decía yo hace rato, no identifica un tiempo, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando no superas un shock, un trauma, vuelves, lo cuentas y estás reviviendo la emoción como si te hubiera pasado en ese momento. Entonces, cuando quieres implantar algo positivo, de la misma manera tiene que estar en presente. Ujú. Los famosos decretos, estas sugestiones, esto que te vas a grabar, como los audios que están en YouTube, tiene que estar en presente. Entonces no es voy a estar bien, sino ¿y qué es estar bien para ti? Tenemos que ser bien específicos. Por eso, o sea, tiene su chiste. Luego,
yo les recomendaría que más bien checaran algunos de los audios y ahí se van a dar cuenta más claramente, ¿no? Y ya nada más personalícenlo. Obvio, entre más personal está, es mucho mejor. Por eso es que en un proceso terapéutico no lanzamos sugestiones, diría yo, a lo tonto, sino normalmente están vinculados con lo que la persona haría. No es lo mismo, por ejemplo, si yo estoy estresada, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo me voy a poner un audio, ¿no? Pero porque yo estoy acostumbrada a escuchar un audio, pero a lo mejor alguien me va a decir, ay, no, qué flojera, o sea, yo oigo tu audio o sea, me da sueño, y si voy manejando no es algo que quiero hacer cuando voy manejando, y a lo mejor a ti lo que te funciona es que te pones cumbias y eso te cambia el mood de estrés y de recordarle a su mamá a los que están en el tráfico y no te dejan pasar. Ujú. Entonces ahí es donde entra esta parte terapéutica que vas conduciendo a la persona hacia sus propias respuestas. Ujú. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, pregunta? Voy a abrir otra vez aquí. Me encantaría perder peso, pues ya saben, ya falta poquito. Y trabajar la emoción de cualquier forma te va a ayudar a perder peso. Acuérdense que el 1 de noviembre, ya que estoy aquí con mis comerciales, empezamos el de Abundantemente Yo. Y eso también es súper interesante. ¿Cuánto malinterpretamos la abundancia, no? Porque la abundancia, o sea, el tener un sobrepeso también estás teniendo mucho, ¿no? Entonces ahí también podrías estar, va enfocado también todo eso, o sea, hay muchas cosas que podemos mover a nivel inconsciente. Esto que hacemos, por ejemplo, como cuántas veces malinterpretamos la abundancia de tener atascado el refrigerador y no te lo comes o lo tiras, ¿no? O al revés, o sea, em, cuando hay esta parte de carencia, ¿no? De, o sea, escondes las cosas. Yo me acuerdo de cómo tenía una tía abuela que te escondía las cosas que le gustaban en el cajón del refrigerador y luego se le olvidaban y se echaban a perder y al final nadie se las comía, ¿no? Entonces, hay como esto que vamos a ver en el de abundancia también es súper interesante y además es un regalo. Lo que yo les decía a los que me conocen es un regalo para mí. Yo siempre hago todos mis programas para mí. Entonces, y no es que no piensen ustedes, pero es que, o sea, si es para mí, si me funciona a mí, si le estoy echando como toda todo mi conocimiento, mi proyección a eso, es para compartirlo en primer lugar conmigo y para los demás, ¿no? Entonces, eso nos lleva como a, a mí en lo personal, a que sea como más, no sé, como que tiene más energía, ¿no? O sea, pero es porque yo le estoy poniendo como mucha energía a todo eso, ¿no? Entonces, este también va a ser un programa bastante interesante, ¿ok? Y también es como obligándome a mí, no obligándome, pero de alguna manera sí también trabajando yo temas que son importantes, ¿no? Y aquí es justo esa toma de conciencia. La abundancia tiene muchas implicaciones, ¿no? Y también implica estar bien contigo mismo. Y si estás bien contigo mismo, inherentemente vas a perder peso, si ese es tu objetivo. O vas a cambiar hábitos en ciertas cosas. ¿Ok? Bueno, ya me extendí demasiado. Que tengan bonita noche. Ya veo que ya no hay más dudas. Eh, Seguimos en contacto y que tengan excelente fin de semana.